Buenas tardes, mi nombre es Eliana Robles Vallares, soy asesora de incidencia de Profamilia. Quisiera empezar mi presentación agradeciendo la invitación que han hecho Profamilia para estar en este espacio y para abordar este tema. Profamilia desde hace un tiempo viene preguntándose cómo adaptar los servicios de salud sexual y reproductivas a las necesidades de las personas trans. Y en este espacio de 20 minutos vamos a abordar cuáles son algunas de esas barreras que enfrentan las personas trans y las personas no binarias cuando acceden al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Vamos también a revisar un poco en qué están los estándares a nivel nacional con respecto a la protección del derecho a la identidad de género y su ejercicio a través de la garantía del derecho a la salud. Y por último, vamos a abordar un poco cuál ha sido la experiencia de Profamilia en la intención por establecer cómo adaptar los servicios de manera tal que las personas trans estén en el centro de la atención y podamos de esta manera atender de manera diferenciada las necesidades específicas que tienen en materia de salud. Muchas gracias por estar aquí en este espacio y vamos a arrancar. Históricamente, las personas trans han enfrentado formas de violencia, discriminación, estigma, múltiples barreras de acceso evitables e injustas a los servicios de salud. Estas barreras están en todos los niveles de la atención, así como las personas trans enfrentan procesos para la atención primaria, también los enfrentan para sus procesos de tránsito. Y estas barreras que están en el sistema de salud también lo viven como exclusión por parte de los sistemas de información, los programas de salud y los marcos legales. Entre las barreras a los servicios de salud más comunes que enfrentan las personas trans es la falta de cobertura en salud, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos la negación de los servicios esenciales, como los servicios de salud sexual y reproductiva, la falta de conocimiento y entrenamiento del personal de salud, que no tiene títulos de idoneidad, formación o entrenamiento específico para atender las necesidades que tienen las personas trans, los prejuicios sociales y la imposición de la masculinidad y la feminidad según el sexo asignado al nacer de los prestadores de servicios de salud. Esas son como algunas de las barreras que Profamilia ha identificado con ayuda de organizaciones, colectivos y personas trans que han aportado al proceso que Profamilia viene desarrollando para adaptar sus servicios a las necesidades de las personas trans. Según la encuesta exploratoria de las experiencias de personas trans que han utilizado los servicios de salud en Colombia, el 85% piensa que los servicios de salud no están suficientemente sensibilizados ni tienen o los profesionales tienen los entrenamientos y capacidades que se requieren para atender sus necesidades. El 69% de las personas que respondieron la encuesta piensan que los servicios de salud no les proporcionan una atención exclusiva. Y el 75% ha decidido posponer o no usar los servicios de salud, anticipando que la identidad de género que viven va a ser una barrera o va a ser un criterio por el cual van a ser discriminados cuando accedan a los servicios. Esto pone en evidencia la responsabilidad que tiene el sistema de salud y la deuda histórica que existe respecto al derecho a la salud en personas trans. Desde Profamilia se asumió el reto de adecuar los servicios de salud sexual y reproductiva a las necesidades, identidades y circunstancias de las personas trans. Y de esto vamos a estar hablando en esta sesión. Pero antes de eso, antes de abordar cuáles han sido los avances que ha logrado Profamilia en este tema, quisiera detenerme en los estándares constitucionales que se han establecido a lo largo de los años, principalmente a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de atención en salud de las personas trans. Y arrancaría con la premisa o la subregla que se extrae de esas decisiones de la Corte Constitucional.
que nos dice que los servicios y procedimientos de salud relacionados con los procesos de tránsito que requieren las personas trans están amparados por el ordenamiento constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver. La Corte empezó a pronunciarse sobre casos de tutela que llegaban a revisión que comprometían los derechos de acceso a la salud de personas trans en Colombia. Tenemos pocas sentencias al respecto, pero las pocas sentencias que tenemos han sido muy rigurosas en establecer cuáles son los criterios. En estas sentencias, la Corte ha desarrollado el derecho a la salud como un concepto amplio que abarca un estado de bienestar más allá de la simple ausencia de enfermedades. Por eso, cuando ha estudiado, cuando ha analizado los casos que involucran las violaciones al derecho a la salud de las personas trans, la Corte ha establecido una relación entre el derecho a la identidad de género y el derecho a la salud, entendiendo que una forma de proteger la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la dignidad humana como derecho y como principio es garantizar que mediante la prestación de servicios específicos de salud, las personas trans van a poder hacer pleno desarrollo de su identidad de género, de su identidad construida. Y en ese sentido, la Corte en su momento estableció que para acceder a los procedimientos médicos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud, hay que recordar que esto que está aquí, pues lo estableció la Corte en 2012, entonces en esa época todavía hablábamos de Plan Obligatorio de Salud. La Corte estableció que las personas trans podían acceder a procedimientos, servicios no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud bajo los siguientes 4 criterios. El primero era que el tratamiento del procedimiento fuera fundamental para el bienestar físico, mental y social. El segundo criterio era que el tratamiento fuera ordenado por un médico tratante. El tercer requisito era que no es posible reemplazar el tratamiento, o sea, que no fuera posible reemplazar el tratamiento o el procedimiento por algún otro previsto en el POS. Y el último criterio era que la persona no contara con capacidad económica ni los recursos que le permitieran sufragar los costos de manera particular. Sobre el primer criterio, la Corte avanzó en establecer que los procedimientos que derivaban, los procedimientos médicos, quirúrgicos o medicamentos que derivaban del proceso de tránsito de las personas trans o las personas no binarias, no eran procedimientos estéticos. Y la razón por la cual la Corte sostuvo esto es porque todos los procedimientos e intervenciones o tratamientos que las personas trans necesitan para el proceso de construcción identitaria, al estar ligados con el derecho a la identidad de género, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, pues constituían un servicio necesario para garantizar su salud, porque otro de los elementos que la Corte determinó en sus sentencias es que el no contar con acceso a estos servicios podía afectar la salud física, mental y emocional de las personas trans. Más adelante, en la sentencia 918 de 2012, la Corte analizó el vínculo nuevamente entre identidad de género y salud. Y en esta sentencia encontramos un análisis por parte de la Corte mucho más robusto sobre cómo la identidad de género, al estar vinculada a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, supone el derecho y la potestad de que cada persona pueda asumir y decidir libremente sobre su sexualidad sin interferencia del Estado. Y en este aspecto quisiera detenerme porque la Corte Constitucional lo que hace es analizar el vínculo que tiene la identidad de género con un aspecto fundamental de la sexualidad y entiende que la reafirmación, expresión y tránsito
sobre la identidad de género tiene un vínculo inescindible con el ejercicio pleno de la sexualidad. Este análisis lo vinculó con la posibilidad de que las personas trans puedan, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, acceder a los tratamientos y servicios que requieren. Al respecto, consideró que el sistema de salud debe considerar los asuntos propios de salud, es decir, las necesidades específicas que tienen las personas trans, dadas las transiciones de índole emocional, mental y física que atraviesan en su proceso de construcción identitaria. Más adelante, en la sentencia 876 de 2012, la Corte Constitucional reiteró que la falta de correspondencia entre la identidad de género y su cuerpo podrían conllevar a una vulneración a su dignidad, en el entendido de que no le es posible, bajo esa circunstancia, vivir de una manera que esté acorde a su proyecto de vida. ¿Cuál es el hito en esta sentencia? El derecho a la identidad de género ligado al ejercicio de otros derechos que ya he mencionado anteriormente y que en esta sentencia la Corte ratifica. Y ratifica para establecer algunos estándares que voy a resumir en 5 puntos. El primero, que en el Plan de Beneficios de Salud, que fue modificado por el Acuerdo 029 del 2012, se incluyó explícitamente servicios de salud que están vinculados al proceso de tránsito de las personas trans y que deben prestarse sin condicionar su práctica o la autorización de estos al tratamiento de alguna enfermedad específica, ni a que se acredite que la vida o integridad de quien solicita el servicio está en riesgo. Y esto es muy importante porque esta es una de las barreras que más se repiten cuando las personas trans intentan acceder a través de sus EPS a los servicios de tránsito que necesitan. ¿Cuáles son esas barreras? Una de esas barreras es el argumento de que es un procedimiento estético que no se necesita para salvaguardar la vida de la persona. Y otra de las barreras para negar las autorizaciones de estos servicios es que no están ligados a tratar una enfermedad específica. La Corte aquí establece un primer estándar, es decir, si hay servicios que se pueden brindar en el proceso de tránsito a las personas trans, estos servicios están protegidos constitucionalmente, es decir, las personas trans tienen derecho a acceder a estos y no se pueden imponer barreras que limiten el acceso argumentando que no se ha acreditado que la vida de la persona está en riesgo. Y aquí es muy importante lo que ha dicho la Corte con respecto a que la salud no es la simple ausencia de enfermedad, sino que la salud es el estándar más alto de bienestar. Y aquí pasamos al segundo estándar, que es también muy importante, y es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento de la identidad de género, así como el reconocimiento de la dignidad humana. Si uno lo analiza a la luz del acceso o no de las personas trans a servicios dentro de su tránsito, se protege de mejor manera, garantizando que las personas trans puedan desarrollar y expresar y construir su identidad de género con apoyo en servicios específicos del sistema de salud. El tercer estándar que vamos a revisar es que los procedimientos que una persona a los que una persona trans decide someterse en su proceso de tránsito es una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad y que solo le corresponde a la persona decidir si está de acuerdo con su proyecto de vida y con las necesidades que identifica acceder o no a estos servicios. El cuarto estándar es que el derecho a la salud no se limita a la salud física de la persona, que era lo que mencionaba cuando analizábamos el primer estándar. Es decir, que la salud no se limita a que la persona padezca una enfermedad física, sino que comprende también su salud mental y su salud sexual.
¿Esto qué quiere decir? Que las personas trans que por diferentes barreras no pueden acceder a los servicios que necesitan, probablemente van a tener efectos y consecuencias sobre su salud mental en la medida en que no logran la correspondencia o la congruencia entre el género deseado, sentido y experimentado con la forma en cómo construyen su cuerpo. Y el quinto estándar lo establece la Corte al decir que el transgenerismo no es una enfermedad ni una categoría psiquiátrica. Y aquí la Corte se pone al día con los avances que tenemos a nivel mundial sobre cómo se ha considerado a través de la historia la identidad de género y los asuntos relacionados con la identidad de género dentro de la Organización Mundial de la Salud. Más adelante, la Corte señala que la psiquiatría pasó de referirse al desorden de identidad de género para referirse a disforia de género. Y de esta manera referirse a las personas que demandan atención médica, ya sea con el fin de reafirmar su identidad de género o para evitar efectos adversos que la falta de correspondencia puede generar. ¿Esto a qué contribuye? Esto contribuye al fin del estigma, el estigma social y el estigma que ha permeado la prestación de servicios de salud en Colombia y en el mundo. El fin del estigma contribuye a que disminuyamos las barreras que enfrentan las personas trans cuando intentan acceder al Sistema General de Seguridad Social para recibir los tratamientos médicos apropiados. Cada vez que una persona trans no logra acceder a estos servicios, ni siquiera logra llegar al diagnóstico, estamos abriéndole la puerta a efectos nocivos sobre su salud, sobre su construcción y planes de vida, pero también podemos aumentar el nivel o el número de incidencia de procedimientos artesanales a los que acuden muchas personas trans cuando no logran acceder a servicios de calidad o dentro del sistema de salud. O por otro lado, los problemas de automedicación al que muchos hombres trans se someten ante la falta de una guía médica o atención específica en salud para su terapia de reemplazo hormonal. En ese sentido, la Corte, ¿qué ha dicho con respecto al estigma que hoy en día persiste en cuanto a entender la identidad de género no hegemónica como una enfermedad mental que requiere el acompañamiento psiquiátrico? La Corte lo que ha dicho es que el diagnóstico es solamente una condición para el acceso al tratamiento apropiado, sin que como tal, y aquí voy a citar la Corte, sin que como tal implique una designación del transgenerismo como una enfermedad o una anormalidad de la salud. Lo que la Corte más o menos ha dicho es, este diagnóstico que hoy en día se necesita en Colombia para que las personas trans puedan acceder al sistema de salud, no implica que exista una patología, simplemente se trata de la puerta de entrada de las personas trans a los servicios que requieren para su construcción identitaria. Habiendo repasado un poco los estándares constitucionales que tenemos, quisiera que nos adentráramos y nos acercáramos a cuál es el trabajo que ha desarrollado Profamilia para adecuar y adaptar los servicios que tiene en materia de salud sexual y reproductiva para que atienda las necesidades específicas, las identidades y circunstancias de las personas trans. Para este trabajo, lo primero que hizo Profamilia fue trazar una investigación. Esa investigación tenía como objetivo recabar la evidencia necesaria para orientar la adaptación de los servicios. Dentro de los objetivos que tenía la investigación, pues estaba poder identificar las percepciones de los empleados y empleadas de Profamilia respecto a las identidades, expectativas y experiencias de vida de las personas trans. Este objetivo era importantísimo porque nosotros entendemos que el estigma que rodea las identidades
de las personas trans y que dificulta su acceso a servicios ha permeado a las y los profesionales de la salud, que muchas veces no tienen conocimiento sobre cuáles son esas necesidades, sobre qué servicios se requieren para atender de mejor manera a las personas trans. Y también, pues no hay que negarlo, hay una cantidad de estereotipos, de imaginarios y de prejuicios sociales que se crean con respecto a las experiencias de vida de las personas trans. Por eso uno de los puntos principales de la investigación que nos propusimos era determinar cuál era la percepción que tenían los empleados y empleadas de Profamilia con respecto a este sector poblacional. En segundo lugar, reconocer las principales barreras y los factores que facilitaban que las personas trans enfrentaran tantos problemas para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto situándolo en las diferentes clínicas de Profamilia. El tercer objetivo era explorar el significado que para los empleados de Profamilia tenía el concepto de atención centrada en las personas trans desde un enfoque diferencial. ¿Qué significa hablar de una atención centrada en la persona, en las personas trans, que atienda a sus condiciones diferenciales? Y por último, apoyar la construcción de una experiencia exitosa en la implementación de servicios para la población trans. Para eso hicimos diferentes grupos focales. Lo que están viendo aquí en la presentación es un aporte que hizo una participante del grupo focal que realizamos en Bogotá. Ella decía, porque hay cosas que definitivamente no cambian, porque hacen parte precisamente de la fisonomía física de los individuos, creo que eso tampoco lo entiende el sistema. Ella considera que el sistema no está preparado para reconocer las multiplicidades de las personas trans porque no hablan de las personas trans. ¿Qué resultados obtuvimos de esa investigación? Identificamos como las barreras y circunstancias más comunes en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y aquí las voy a mencionar rápidamente. La falta de aseguramiento en salud es una de las grandes barreras. Las personas trans en Colombia viven en círculos de pobreza y exclusión, lo que dificulta que puedan acceder o que estén afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sin lugar a duda, las alcaldías y las gobernaciones y las secretarías de salud de estos entes territoriales tienen un trabajo que hacer para garantizar que las personas trans que no tienen recursos puedan afiliarse al régimen subsidiado. La segunda barrera que identificamos es que existe una dilatación de los trámites en el sistema de salud una vez que las personas logran el aseguramiento en cualquiera de los regímenes. La tercera barrera son los prejuicios sociales y los estereotipos que tienen las personas hacia las personas trans que llegan al sistema de salud. En cuarto lugar, identificamos la incomodidad en la interacción, que también se debe, de un lado, a los prejuicios sociales y por el otro, también a la falta de conocimiento y de entrenamiento específico de los profesionales con respecto al abordaje de las experiencias y circunstancias de las personas trans. Otra barrera es la negación de servicios básicos de salud, aun cuando se encuentran cubiertos por el plan de aseguramiento. Otra es el desconocimiento de la identidad de género de las personas. En muchas consultas, y según lo hemos identificado en las encuestas que se han hecho a la experiencia de vida, a las experiencias que han tenido las personas trans en el sistema de salud, este es un tema que siempre surge, y es la anticipación que tienen las personas trans con respecto a cómo les va a ir en el sistema. Es una forma como de anticipar la falta de conocimiento de los prestadores de salud, pero también la discriminación y los malos tratos. Otra barrera es la falta de conocimiento y asesoría sobre las necesidades de las personas trans. Otra barrera es la patologización que existe, es decir, a muchas personas trans hoy en día, cuando acuden por primera vez al sistema de salud para iniciar su tránsito, casi que es una visita obligada a pasar por el psiquiatra. Más adelante les vamos a explicar cuál es la posición de Profamilia con respecto a esto. Otra barrera es la presión para encajar en el binarismo sexual. Y la última, las experiencias de violencias como el maltrato, la burla y el acoso durante la interacción persona-prestador de servicios de salud en todos los niveles, administrativo, asistencial y también en los tomadores de decisión. Algunas barreras
en la atención en salud que hemos identificado y algunas propuestas que tenemos sobre cómo superarlas. Frente a la negación de los servicios, los trámites innecesarios y la dilatación de requisitos para aseguramiento y la prestación de servicios, la propuesta o la recomendación que se hace es acceso efectivo a servicios de salud mediante capacitación en normas de aseguramiento en salud y planes de beneficio. Respecto a la barrera de falta de conocimiento y asesoría, lo mejor es apostar por un desarrollo de capacidades y entrenamiento para el personal del equipo transdisciplinario. Es decir, que podamos formar a los profesionales de la salud en capacidades para la atención diferencial. Con respecto a la barrera del señalamiento y la estigmatización, una respuesta oportuna puede ser el acompañamiento con enfoque de equidad y reducción del estigma en los servicios de salud. Para eso es muy importante la sensibilización. Frente a la barrera del desconocimiento de la identidad de género y la confusión que hay entre la categoría identidad de género y orientación sexual, hay que trabajar en el desarrollo de capacidades y entrenamiento para el reconocimiento y la sensibilización frente a la identidad de género de las personas trans y las necesidades de las personas LGBTI en su conjunto. Sobre la falta de desagregación en los datos y fuentes de información referidas a la prestación de los servicios, recomendamos la inclusión de variables sobre identidad de género diversas o no hegemónicas en las fuentes de información o registros administrativos, de tal manera que esto nos permita planear mejor los servicios de salud. Con respecto a la barrera sobre negación de la posibilidad de reproducción o las presiones para encajar en el binario sexual masculino-femenino, recomendamos sensibilidad frente a la diversidad de los tránsitos de las personas trans y sus decisiones reproductivas. Aquí es muy importante abogar y aclarar que hay tantas formas de transitar como personas trans en el mundo y que cada tránsito es único. Por lo tanto, es importante la escucha abierta sobre las necesidades que tenga cada persona trans o persona no binaria que llega a requerir servicios específicos para su tránsito. Sobre la barrera que está referida a maltratos, burlas, discriminaciones, acá pues la recomendación es muy sencilla, pero muy importante a la vez, y es el trato digno, humano, la empatía y el respeto en la práctica profesional. Aquí es muy importante la ética profesional y la confidencialidad. Todas estas recomendaciones están dirigidas a que en el centro de la atención estén las personas trans. Algunas recomendaciones que podemos hacer es mejorar e invertir en el fortalecimiento de las relaciones de confianza entre las personas trans y las instituciones prestadoras de servicios de salud. En este punto es muy importante señalar que hay una cantidad significativa y representativa de personas trans que se han organizado junto con sus familias en muchos casos para la exigibilidad o la mejora en los servicios que necesitan. Entonces, es solo que nos abramos a la posibilidad de interactuar y de reconocer los saberes y experiencias que estas organizaciones, colectivos, grupos de apoyo tienen. Una segunda recomendación es consolidar una atención centrada en las necesidades, en las identidades y las circunstancias de las personas trans, impulsar y materializar el enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas trans, un tema que es central para el ejercicio de Profamilia. Eliminar toda forma de violencia, estigma y discriminación en la prestación de los servicios, desarrollar capacidades y entrenamiento de calidad en el abordaje de la salud y salud reproductiva de las personas trans. Y en este punto quisiera detenerme porque hay algo que se ha identificado, que identificó Profamilia en la investigación que realizó y que también identificó el Ministerio del Interior en una encuesta que realizó en 2018 sobre las experiencias de las personas trans en el sistema de salud, y es que muchas de esas personas consideran que van a tener que acudir al sistema de salud y quienes les van a atender no tienen conocimientos previos sobre cómo abordarles. Por lo tanto, muchas de estas personas consideran que cuando han tenido que acudir al sistema de salud, los profesionales no han tenido conocimiento y ellos y ellas han tenido que enseñarles o explicarles
qué es ser una persona trans y guiarles sobre cómo orientar la atención que necesitan. Por último, 2 recomendaciones: eliminar barreras y mejorar la calidad de la atención en salud mediante la implementación de la ruta de atención para personas trans y asegurar la gestión de conocimiento, difusión y comunicación. Gracias a esta investigación, que fue el primer paso para la adaptación de los servicios de salud sexual y reproductiva de Profamilia a las necesidades de las personas trans, surge el proyecto Sin Etiquetas, el programa de atención en salud para personas con experiencia de vida trans dentro de Profamilia, que era el sueño de poder empezar a trabajar en la implementación de estas recomendaciones que acabamos de ver y vincularlas a un programa específico diferencial para las personas trans. Este programa tenía como objetivo brindar lineamientos para el ejercicio de buenas prácticas para la atención centrada en las necesidades de las personas trans, que tuviera un enfoque diferencial, que favoreciera la disminución de escenarios de discriminación y que promoviera un ambiente seguro, respetuoso y digno. El programa actualmente pues, tiene un alcance que inicia con el ingreso de la paciente trans a los servicios de Profamilia y finaliza con una atención humanizada, segura y centrada en la persona. La población objeto es personas trans, personas no binarias, mayores de 18 años, que necesiten acompañamiento sensible para el tránsito de género y que requieran orientación sobre cómo acceder a estos servicios. En estos momentos, el programa cuenta con recomendaciones para todo el personal de Profamilia orientado a promover una atención humanizada, integral y centrada en la persona, recomendaciones para los servicios de salud sexual y reproductiva que se ofertan en Profamilia y una ruta de atención para acceder a la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué hemos logrado en Profamilia en todo este tiempo? Hemos logrado que estas recomendaciones generales que hacíamos hace un momento se realicen para todo el personal al interior de Profamilia. Esto es un reto enorme que requiere formación constante, sensibilización periódica sobre las experiencias, identidades y circunstancias de las personas trans, de manera que el equipo de los profesionales de salud tenga conocimiento sobre cómo abordar sus necesidades y tenga también guías y recomendaciones sobre cómo acompañar de mejor manera y de manera sensible estas necesidades. Empezamos con la inclusión de la variable cómo desea ser llamado en las historias clínicas, el reconocimiento identitario de la persona que requiere los servicios, acompañamiento para la toma de decisiones, la protección del derecho del o de la usuaria a la intimidad y la confidencialidad es un elemento central del servicio y garantizar una atención privada que favorezca la autonomía y la libertad. Y en este último punto es que nosotros hemos venido trabajando en la disminución o eliminación de la patologización. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos garantizando que las personas trans que requieren servicios o acompañamientos en sus tránsitos no tengan como regla inquebrantable que pasar primero por una revisión o un acompañamiento psiquiátrico. Creemos en que es muy importante el acompañamiento de psicólogos y psiquiatras según las necesidades de las personas. No todas las personas trans que llegan a requerir acompañamiento en el tránsito necesitan una consulta por psiquiatría. Por eso es importante, y en eso estamos trabajando en Profamilia, en que ese acompañamiento sea según las necesidades identificadas para cada persona, pero no que sea una consulta en la que se tenga que corroborar por parte de un psiquiatra o de un psicólogo si la persona es o no trans o tiene o no una incongruencia con su género, con el sexo y género asignado al nacer y el género experimentado y vivido, sino que sea la autonomía de la persona orientada por el acompañamiento médico que le permita tomar las mejores decisiones con respecto a su proyecto de vida, decisiones que van a estar basadas en la evidencia científica.
Algunas recomendaciones diferenciales para los servicios de salud sexual y reproductiva que se ofertan en Profamilia con enfoque para personas trans. El programa incluye anticoncepción, fertilidad, aborto, ginecología y urología. Y en este punto quisiera detenerme en aborto para dar como algunos elementos sobre la comprensión del acceso a este servicio para aquellas personas con capacidad de gestar, entendiendo que muchos hombres trans o personas no binarias pueden necesitar de estos servicios y es importante que los prestadores de salud tengamos la capacidad y el entrenamiento de entender y comprender que el aborto, el acceso al aborto para estas personas como para las mujeres que requieren este servicio es una urgencia médica y requiere que en la prestación del servicio podamos incorporar un enfoque diferencial que permita garantizar la confidencialidad, la reserva de la información y el trato respetuoso y sensible en el acceso a estos servicios. En ginecología, en urología y en los demás servicios, lo mismo. Es necesario incorporar un enfoque diferencial que nos permita entender que a lo mejor los servicios que brindamos a mujeres cisgénero u hombres cisgénero necesitan ser adaptados para que cuando se presten a hombres, mujeres trans, personas no binarias, se realicen con el mayor respeto por su identidad de género y con la mejor comprensión de cuáles son sus necesidades para el acceso a estos servicios de salud sexual y reproductiva. En Colombia, como lo vimos, los estándares en materia de salud están muy centrados en garantizar que todo proceso de tránsito requiere el acompañamiento médico y está protegido constitucionalmente. Poco se ha explorado específicamente en materia de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, pero es importante recordar que entender la identidad de género como una expresión de la sexualidad y la identidad nos permiten acatar y vincular todos los estándares constitucionales establecidos por la Corte Constitucional a los servicios que prestamos a las personas trans. Para terminar, en cuanto al servicio de terapia de reasignación hormonal, Profamilia tiene como unos pautas, unos estándares muy importantes que quisiéramos compartirles, porque yo sé que puede contribuir y ayudar a que otros prestadores y profesionales de la salud lo incorporen a su práctica médica y de atención a las necesidades que tienen las personas trans en Colombia. Lo primero es entender y comprender y defender que cada tránsito es diferente y único. Si atendimos a una persona trans hace 3 años, la nueva persona que llega a nuestro consultorio, que requiere nuestros servicios, posiblemente tiene unas expectativas de tránsito muy diferentes a ese paciente que atendimos hace 2, 3 años. Por lo tanto, no hay nada mejor que la escucha abierta, que el respeto de sus pronombres acordes al género con el que se identifica y generar un ambiente de confianza y de respeto mutuo que permita entender cuáles son las expectativas de la persona respecto a su tránsito y cuáles son los mejores procedimientos para orientarle en ese proceso. Segundo, no todas las personas trans desean acceder a todos los procedimientos, es muy importante. Aquí podemos pecar por creer que toda persona trans que quiere masculinizarse tiene en su cabeza y en sus expectativas la misma idea que nosotros tenemos de la masculinidad y de cómo tiene que vivirse o verse la masculinidad. Lo mismo pasa con las mujeres trans y esto se agrava cuando hablamos de las personas de género no binario. Todas las personas tienen necesidades específicas, hay que escuchar y atenderlas. No todas las personas trans quieren intervenir su cuerpo a través de cirugías o procedimientos quirúrgicos. Muchas de ellas solamente van a querer terapia de reemplazo hormonal. O habrán otras que sí quieren procedimientos quirúrgicos, pero no quieren todos los procedimientos quirúrgicos que están disponibles. Por lo tanto, es importante siempre consultar cuál es el deseo y la expectativa de las personas trans a las que atendemos. Tercero, es la persona trans la que determina hasta dónde quiere llegar. A veces tenemos, por la poca información que tenemos y la poca exposición que tenemos a la experiencia de las personas trans, que todas las personas quieren llegar a una reasignación o reafirmación genital. Y esto es falso. Todas las personas trans tienen necesidades diferentes, por lo tanto, no todas
quieren llegar al mismo punto, y en eso agregaría otro elemento: todos los tránsitos son fluidos, es decir, la persona constantemente está definiendo cuál es la mejor forma en la que quiere construir su cuerpo para que esté acorde o esté cercana a la forma en cómo vive y experimenta su identidad. Y por último, ser trans es una opción de vida digna, no es una enfermedad. Y aquí con esto quisiera cerrar. En Profamilia trabajamos, invitamos a todos los prestadores y profesionales de la salud y a todos los actores del sistema general de seguridad social en salud a trabajar porque esta última afirmación sea una afirmación que comprendemos, que aceptamos y que promovemos. Ser trans es una opción de vida digna, no es una enfermedad. Estamos aquí para apoyar y brindar a las personas trans el mejor acceso a servicios que requieren, estén o no relacionados con su tránsito. Muchísimas gracias por invitar a Profamilia a este espacio. Seguiremos trabajando de la mano de diferentes actores del sistema y también de la mano de las personas trans para mejorar los servicios. Colombia necesita que sigamos avanzando en la comprensión de las experiencias de vida trans para que no continuemos postergando las necesidades que tenemos de adecuar nuestros servicios a las necesidades específicas que tienen las personas trans. Muchas gracias.